Miguel Jaramillo Luján, comunicador social, analista político, asesor político, un hombre que sabe mucho de política, está aquí con nosotros. Miguel Jaramillo, gracias por estar en Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Hola Roger, un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Clickcracia, de verdad, un placer estar por acá con ustedes. Qué pena me da que me haya visto tan bravo seguramente, pero no, pues o sea, perdóneme, es que cuando le insultan a uno la inteligencia, uno se siente muy afectado. Y lamentablemente, entro por aquí de una vez con la conversación con usted, Miguel, que yo sé que usted en este sentido me responde con la experticia que tiene. Es que lamentablemente en este país, como en muchos países, esto no es solamente este país, se hace uso de la desinformación de la gente y de el desconocimiento de la gente, pues simplemente para ganar aplausos. Entonces la gente se deja manipular, que es lo que a mí me da como rabiecita. Nos enajenan, nos alienan y nos manipulan y nos convierten en idiotas útiles, porque como estamos tan desinformados, lo que diga alguien, inmediatamente uno lo aplaude. Ese es un problema políticamente hablando, porque esto no permite hablar de que tengamos cultura política para que políticamente seamos maduros. Miguel Jaramillo. Sí, Roger, lamentablemente, pues digamos que es un apostolado que usted ha liderado toda su carrera como periodista y el cual usted sabe que yo acompaño fervientemente. Sin embargo, estamos parados en América Latina, estamos parados en Colombia, los niveles de educación y de formación son muy bajos. Uno quisiera que fueran más altos, uno quisiera que hubiera más personas buscando desarrollar su intelecto, su cultura política, desarrollar esa capacidad de pensar, pero digamos que tenemos hordas y grupos grandes de personas que reaccionan o son reactivas a las decisiones que toman unos u otros. Y en torno a este tema del técnico de Atlético Nacional, creo que ya hay un poco de sevicia con este extranjero que está trabajando en Colombia y vale la pena pues como revisar el tema porque se le está dando demasiadas vueltas a un asunto pues que ya debería estar resuelto y claro y en torno al cual pues mire ya dónde vamos. Entonces me parece totalmente absurdo y hace parte de lo que usted dice, que muchas veces en lugar de que haya decisiones con la prudencia y con la sensatez que debe haber, pues se termina llevando esto a unos extremos totalmente innecesarios. Absolutamente innecesarios. Bueno, y a propósito de la marcha esa, entre comillas, marcha, que fue una protesta de algunos inspectores de policía, inmediatamente se me vino a la cabeza el tema de las protestas y de las marchas políticas que se están llevando a cabo en nuestro país. Unas a favor del presidente Gustavo Petro Urrego, como la del pasado 21 de noviembre, que no es la primera, es una de varias durante este gobierno que empezó el 7 de agosto de 2022 y otra como la de este pasado 23 de noviembre, que no es la primera, es una de varias desde el 7 de agosto de 2022 en contra del presidente Gustavo Petro Urrego. Usted ha empleado la expresión que son marchas deslucidas. ¿Por qué, Miguel Jaramillo Luján? Pues definitivamente, Roger y amable audiencia, yo creo que ambas han sido marchas deslucidas y en los últimos tiempos hemos tenido marchas deslucidas en Colombia, porque de una u otra manera, digamos, en el legítimo derecho de la Constitución política colombiana y de las leyes, la ciudadanía tiene todo el derecho a salir a las calles, a apropiarse del espacio público para reclamar por una causa. Las marchas alguna vez fueron símbolo de la indignación y del cambio, pero ¿qué está pasando en Colombia? Porque estas manifestaciones hoy se sienten más como espectáculos que como herramientas verdaderas de movilización política y de movilización social sobre todo. Yo creo que de una u otra manera hay un concepto que se llama cascada revolucionaria, que es una teoría que explica en qué momento una acción desencadena movilizaciones masivas. Y mi lectura es que en Colombia, de una u otra manera, las movilizaciones, y lo vimos la semana pasada con la movilización o marcha de la izquierda respaldando a Petro, así como de un sector de derecha en contra de Petro. Las marchas de una u otra manera son una herramienta política, los gobiernos organizan marchas, la oposición también organiza marchas, pero digamos que esto se ha vuelto una competencia de egos a ver quién lleva más gente, a ver quién hace pasar la marcha por el lugar más estrecho, a ver quién lleva el contabilizador de personas, a ver quién odia más, a ver quién grita más, a ver quién ataca más, pero con reclamos vacíos
y resultados inexistentes. Entonces yo creo que hay un hastío grande del país que se refleja en encuestas como la de la semana pasada, Jan Haas, Inbamer o Centro Nacional de Consultoría, donde vemos de una u otra manera que hay un rechazo a las posiciones extremas y se siente claramente desde el humor social, esto debo decirlo, sobre todo por algunas herramientas que hemos utilizado desde nuestra consultora, no solamente en Antioquia, sino en varias regiones del país, un hartazgo y una sensación de inutilidad frente a la acción del marchante, tanto en oposición como en respaldo. La gente no siente que haya una causa específica por la cual salir a marchar, que haya una respuesta por parte del actor al que yo estoy contraviniendo o contrastando, tratando de contrastar, y de una u otra manera, pues allí yo creo que las calles han perdido fuerza. Y como pasa con la institucionalidad cuando hay un mal gobernante y se comporta mal, sea el que sea, que se lastima, yo creo que la fuerza de la movilización colectiva también pierde sentido con este tipo de marchas a veces inoloras, incoloras, insaboras frente a la causa. Declaración a propósito de esto que estamos conversando con Miguel Jaramillo Luján, y es que esas imágenes que están viendo ustedes allí son imágenes de archivo, no son las imágenes de las más recientes marchas, ni a favor ni en contra de Gustavo Petro. O sea, no son imágenes del 21 de noviembre a favor ni del 23 de noviembre en contra, son imágenes de archivo. Esto un poco porque de pronto no sirve de cantidades, yo no supe realmente, bueno, supe sí, números, pero no le paro bolas porque depende mucho de quién informe sobre cuántas personas marcharon, se logra el propósito que está precisamente analizando Miguel Jaramillo Luján, porque lo que se busca es decir, nosotros llevamos más gente, no ustedes, no mentiras, nosotros llevamos más gente, no ustedes. Entonces eso genera una expresión que me gustó mucho. Antes de darle la palabra a Javier Arboleda, quien entra a la conversación, Miguel Jaramillo es el del hartazgo, y simplemente para que quede definido, usted ha dicho encuestadoras y mencionó algunos nombres, Jan Haas, ha mencionado el Centro Nacional de Consultorías y también su consultora, han detectado, para que quede claro otra vez, han detectado que hay hartazgo de la gente en torno a estos extremos que aquí se están poniendo en evidencia con deslucidas marchas. Miguel. Sí, señor, lo hemos detectado en el caso de las encuestadoras que yo cito, que son herramientas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, sobre todo frente a las tendencias, donde aparecen más figuras de centro que de izquierda o derecha, digamos dentro del reconocimiento. En el caso nuestro, por grupos focales que hemos realizado y por herramientas de consulta, digamos, en regiones del país, donde nos hemos dado cuenta que la gente no ve, digamos, la marcha como una herramienta de la cual quisiera participar. Y es más, no le ve la funcionalidad. Y es más, hablan de hartazgo, hastío, frente al tono, frente a las palabras que se están utilizando, frente a lo personalizadas que están. Ustedes si ven las marchas de relatos, incluso de opositores metiéndose a boicotear la marcha del otro. Ve acciones de odio, quema de banderas, quema de figuras o insultos. No ve allí una causa que usted diga voy con el puño arriba a reclamar por los servicios públicos, o voy a marchar para que haya paz en Colombia, o voy a marchar para pedirle al gobierno de derecha, izquierda, del que sea, que reforme o que haga la reforma a la justicia que se necesita, o la reforma pensional que es urgente, ¿cierto? No, sino que hay un tema de odios, tanto en las marchas de izquierda como en las marchas de derecha. Y déjeme decirle que la movilización pública, incluso desde esos años 60 franceses que fueron tan icónicos en clave de las movilizaciones para Occidente, siempre han sido un propósito, digamos, de dignidad y un síntoma de democracia, así sean 3 personas las que salgan a marchar. Entonces, hemos convertido esto, lamentablemente en toda América Latina, en un pulso de egos de quién lleva más gente a la calle, y ahí es donde los gobiernos terminan llevando colegios, funcionarios públicos, o la oposición termina comprando marchantes en extranjeros, migrantes, y terminamos teniendo un montón de gente que no sabe ni para qué va a marchar. Miguel, buen día, cordial saludo. Como siempre, un placer tenerlo aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. En días pasados, usted mismo aquí en Clickracia dijo que la mejor opción
según el panorama político actual, es decir, lo de hoy, la fotografía de hoy, porque mañana pueden cambiar las cosas de manera radical, la mejor opción es el centro. Y plantea hoy el tema de las últimas encuestas que están planteando específicamente eso, los candidatos de centro. Sin embargo, don Miguel, uno en algunos candidatos de centro está viendo unas posiciones también muy polarizadas. Entonces, no sé si esa etiqueta de centro está un poco distorsionada frente al discurso que ellos están planteando en la actualidad, ¿o usted cómo lo ve? Javier, con los buenos días, un saludo también para ti, gusto verte. Sí, Javier, lo que pasa es que de una u otra manera, y esto ha sido motivo siempre de investigación, es que en los tiempos fríos, lejanos de los procesos electorales, muchas veces las posturas de centro resultan atractivas para los ciudadanos. Esa postura ideológica de ir al péndulo, sobre todo frente al hastío, en la subida del tono de ambos extremos, que buscan de una u otra manera generar caos a su manera o generar representaciones de caos en los extremos, hace que sea atractivo el tema central. Sin embargo, en el reto político de hacerse visible, de posicionarse, de darse a conocer, hoy en Colombia tenemos 57 precandidatos, queredores, aspirantes y actores por la presidencia de Colombia, pero tenemos muy pocos que tengan un alto reconocimiento y también muy pocos que tengan una aprobación, desaprobación que proporcionalmente les permita llegar, cuando estamos a 18 meses, todavía muy lejos, de la primera vuelta presidencial con alguna opción. Entonces lo que uno ve, digamos, cuando revisa y hace una proporción entre las tres encuestas, estas tres, para no irse uno por una sola y decir pues que es que la verdad revelada, sino con el beneficio de la duda, se encuentra que las cuatro primeras personas que encabezan dichas encuestas, todas están separadas por el margen de error. Entonces yo ahí no creo ni en punteros y menos en decisión de voto cuando falta tanto tiempo. Pero en los cuatro primeros hay tres de centro y un outsider, que es Vicky Dávila. Esto lleva a pensar de una u otra manera que hoy la posición en medio de la frialdad podría estar al centro. Sin embargo, si usted ve las actuaciones hoy de Sergio Fajardo, de la misma Vicky Dávila, de Juan Manuel Galán, de Claudia López, de Germán Vargas Lleras, por citar como los primeros en la lista, efectivamente son de apuestas muy extremas, de apuestas, digamos, por un sector ideológico y por un espectro ideológico, a pesar de que saben que necesitan, digamos, de varios sectores, de varios matices para poder alcanzar el poder. Vamos a leer un comentario que hace un internauta, Gilberto Chavarriaga Alzate, dice: ya lo había pensado, la gente se cansa de tanta marcha, sería más efectivo una o dos marchas al año y masivas de verdad, dice Gilberto Chavarriaga Alzate. Es que, bueno, él está manifestando la palabra que dos palabras que me han gustado de la conversación con nuestro invitado Miguel Jaramillo Luján. Una, dijo él, hartazgo, y otra que es similar, es un sinónimo, pero me gusta cómo suenan las dos, hastío. Hay hartazgo y hastío. Y Gilberto Chavarriaga, con su comentario, nos hace pensar en eso, en hartazgo y en hastío. Pero ¿sabe qué me pone muy contento? Hoy estoy absolutamente subjetivo por lo que veo. Ahorita entre comillas, me levanté con un comentario. Hay otro comentario más ahí. Así es, esta es la invitación a que la gente participe precisamente. La opinión es muy importante, por eso escriben, preguntan, opinen y que nosotros aquí con todo gusto leemos. Me levanté, Miguel Jaramillo, muy subjetivo, y en este momento retomo al sujeto feliz. ¿Sabe por qué? Porque usted dijo ahorita algo que tiene que ver con algo que yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo, y es precisamente a través de comentarios en diferentes medios diciendo: hombre, la gente no puede llegar a extremos de odio, la gente no puede llegar a extremos de ser manipulada y convertida en idiota útil con la simple intención de que le dé voz, aplausos y links y ¿cómo se llama esto? Y likes a la infamia de unos y de otros. Aquí no estamos defendiendo a nadie, a la infamia de unos y de otros en política. No hay
raciocinio, no hay razón en las decisiones, sino que hay pasiones. Y entonces, cuando llegamos a estos niveles de hastío que usted dice que ya hay, pues eso es lo que me pone contento, Miguel, porque entonces la gente está llegando hasta el extremo de pensar, no, no más, yo no sigo jugándole a estos niveles extremos de odio. Eso me pone contento, Miguel Jaramillo. Sí, Roger, yo creo que digamos que eso es importante porque además cuando uno le pregunta a las personas en la calle, la gente en la calle está más pendiente hoy es de poder tener con qué comer, de tener con qué pagar su arriendo, de tener con qué transportarse, digamos, de poder sostener a su familia y en medio de un año muy difícil, porque es real que este 2024 ha sido un año complejo a nivel económico por diferentes variables. No tampoco por el metarrelato de algunos de que es culpa del uno o del otro, que hay demasiadas variables que inciden en esto, no solamente en Colombia, sino por fuera. Sentimos nosotros que en torno a este tema de las movilizaciones sociales, pues debería haber como más dialogar acerca de un propósito, qué es lo que se quiere lograr, dejar de competir y empezar a dialogar, ese tema de cambiar los egos por mesas de diálogo, más que quién lleva más gente, quién grita más odio, quién quema más símbolos, involucrar realmente a la gente. Las marchas no deben ser cooptadas por un solo sector. Tenemos marchas cooptadas por precandidatos, tenemos marchas cooptadas por sindicatos, obreros, tenemos marchas cooptadas por medios de comunicación, tenemos marchas, eso le quita muchísima legitimidad a la movilización social, venga del lado que venga, derecha, izquierda, centro. Y yo creo que evaluar el impacto de estas acciones también va a ser importante. Ustedes no sé si han dado cuenta que pasan las marchas y lo que hay son posturas extremas, ¿sí? Lo que hay son posturas extremas. Y pasa mucho y un síntoma de esta polarización, yo creo que lo vimos esta semana, sobre todo con el caso de Armando Benedetti, ¿cierto? Hay hechos fácticos, y me permite, yo hago el cambio de tercio, Roger. Hay hechos fácticos. Es investigado por enriquecimiento ilícito por la Corte Suprema de Justicia. Él mismo lo ha dicho, está afrontando un tema pues de recuperarse de alcoholismo y drogadicción. Tuvo una denuncia por violencia intrafamiliar por su esposa en Madrid. O sea, hay hechos fácticos que demuestran que hoy no debería ser un funcionario del gobierno nacional, pues o al menos no estar en esos espacios por un tema de dignidad. Y a pesar de eso, hay personas de derecha que cuestionan más al ser humano en extremo, sin hablar de los méritos del potencial funcionario público, de la dignidad, de los temas legales, y hay gente de izquierda que totalmente defiende la presencia de Armando Benedetti a pesar de esto. Muy pocos de ambos lados hablan con sensatez y dicen, venga, no, esta persona le pega a las mujeres o al menos tiene denuncias. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es el síntoma de la polarización que vivimos, que también muestra su cara a través de las marchas. Sí, Javier, cuando Javier aparece quiere preguntar y yo emocionado con mis discursos. Adelante, Javier. No, no sé si lo que estamos viviendo hoy, colega Miguel Jaramillo, da pie para decir si anticipó la campaña presidencial o es producto de otro juego político que de pronto no se va a definir en los términos en que se está definiendo hoy. Porque le digo sinceramente algo, Miguel, estos candidatos que están punteando hoy, yo no los veo en no 2 veces con esa fuerza que tienen hoy, o no sé, me da la impresión de que es una especie como de lanzar la voz a ver qué eco tienen ese tema, qué candidatos se van quemando y al final se va depurando el asunto. ¿O usted cómo ve el asunto? Javier, no, coincido totalmente contigo. Es que el proceso de campaña, no solamente hay que entenderlo como el ejercicio de comunicación, sino como un ejercicio de persuasión, por llamarlo de alguna manera, a través del cual hay un decantamiento y estamos en un proceso preelectoral de decantamiento de candidatos. Sin embargo, muchos de estos precandidatos están ya hablando como candidatos, lo cual estratégicamente es un grave error. Solamente le pongo un caso. La consulta interna del Centro Democrático tiene una cantidad de heridas internas tremendas. No sé si ustedes vieron el episodio de la famosa encuesta filtrada por uno de ellos y 2 de ellas pronunciándose en contra de esto. O también lo que fue el foro en Barranquilla, cuántos minutos al micrófono, sí, no, etcétera. Entonces,
lamentablemente muchas veces esa actitud de precandidatos que actúan como candidatos generan profundas heridas en estos procesos donde se está buscando ese decantamiento. Creo que la campaña política presidencial ahí refleja que sí se está anticipando en Colombia, lo cual lleva a un profundo desgaste de muchas de estas figuras y seguramente en algunos casos la pregunta que nos hacemos es si van a aguantar la carrera tan larga. Es que faltan 18 meses para la primera vuelta. Y yo creo y coincido con algo que lo dicen varios analistas y es que hay 4 vueltas en Colombia. Una, la selección dentro del partido. 2, la selección dentro del matiz o espectro ideológico. 3, a 16 meses, marzo, las del Congreso, donde hay generalmente consultas internas. Y digamos que una cuarta, que ya son las primera y segunda vuelta, que ya ese es el ejercicio final. Entonces, aún faltan esos 4 ejercicios. De aquí a mediados del año entrante ya empezamos campaña del Congreso y ya debería estar decantados los 2 primeros y faltarían los 2 segundos, pero efectivamente coincido con ustedes, son periodos demasiado largos para sostener una campaña con tan alta visibilidad como la que están planteando algunos de los que están allí. Y yo vuelvo a algo que tocó Javier y que usted le respondió, pero si quiero retomarlo, que tiene mucho que ver pues como con esa búsqueda permanente que yo he tenido de, hombre, piensen, razonen, decidan conscientemente, no se apasionen tanto, aunque indudablemente, y eso nos lo ha dicho cientos de veces aquí Miguel Jaramillo Luján, pues la emoción, por supuesto que hay que tener en cuenta, hay que saber decir las cosas, que de eso seguramente vamos a hablar enseguida, hay que emocionar, porque si uno no emociona, entonces no convence, no conmueve. Ahí recuerdo yo cuando me enseñaban a nosotros a escribir, nos decían la crónica, conmueva. Es que eso tiene una forma distinta de hacerlo y especial de hacerlo y más difícil de hacerlo. Entonces, política lo mismo. A ver, cómo contar la historia de tal manera que emocione, pero que al mismo tiempo lleve a la reflexión y a la conciencia. Y entonces eso tiene que ver con los extremos y con los odios y con la polarización que no es propia de nosotros nomás, se ve en todas partes del mundo, pero es posible, Miguel Jaramillo Luján, eso, que entonces hoy la gente, cansada de esos extremos de odios, de esos hastíos, de esos hartazgos que se ven claramente en marchas y movilizaciones, que se nota precisamente al interior, como lo acaba usted de plantear, de las precandidaturas, posible que la gente diga más temprano que tarde, ojalá, cuando no sea demasiado tarde, vámonos más bien hacia el centro, que hay más morigeración y hay más conciencia y manejo de lo que debe ser nuestro país. Miguel. Roger, a mí me parece que a lo que nos está llevando este hastío y sobre todo el deterioro de la institucionalidad democrática por parte de algunos políticos que no saben actuar en consonancia y en coherencia con el respeto institucional, lo que está llevando es a un hastío y a un profundo alejamiento de los ciudadanos de la participación política. Y esto es supremamente peligroso porque finalmente la democracia queda en poder otra vez de unos pocos. Entonces cada vez hay más interés en los temas políticos, indudablemente, de las nuevas generaciones y de las mujeres. Yo lo veo con esperanza. De ir a una moderación a un centro. Yo no soy de los que piensan que haya una virtud per se en el centro. Yo pensaría que cualquier espectro ideológico es válido, pero la polarización o el llevar a un principio de doctrina militar básico que es deshumanizar al otro para poderlo enfrentar no como un ser humano, sino como una cosa, porque lo que hay detrás de esto es Sun Tzu, son varios autores, es Maquiavelo, es deteriorar la condición humana del otro, casi que poner un muro para desconocer su condición humana y aquí poderlo volver no un ser humano, sino una piltrafa. Y esto no lo digo yo, lo dice la doctrina militar. Entonces yo creo que ahí, cuando se genera ese metarrelato de doctrina militar entre dos opositores, es cuando se pierde cualquier posibilidad de diálogo. Entonces yo valoro quien está en el centro, quien está en cualquiera de las posturas, pero cuando hay esa polarización y esa degradación, creo que la que pierde es la democracia. Bueno, entonces, antes de que otra vez vi para ir a la mano a Javier, antes de que darle el paso a Javier, entonces viene un sentimiento mío de desesperación, o de desesperanza más bien que desesperación. Vivimos pidiendo
que la gente participe, que la gente piense en política, que la gente cree en la política, que la gente crea en sus políticos, que la gente crea en los partidos, que la gente crea en las instituciones. Hoy las encuestas, usted que es tan amigo de las encuestas, Miguel Jaramillo, hoy las encuestas hablan de unos altísimos porcentajes de desprestigio de los políticos, de la política, de los partidos, de las instituciones, del Congreso, en fin. Y hemos venido insistiendo en que la gente participe más para que la política cobre un nivel especial, precisamente gracias a la participación de la gente, pero no va a ser posible. De ahí viene la desesperanza, Miguel, porque al contrario, cada vez nos estamos enterrando más el cuchillo. O mejor, nosotros no, porque nosotros no somos políticos, pues, proselitistamente hablando, o electoralmente hablando, o partidistamente hablando, pero los mismos partidos, los mismos políticos están enterrando el cuchillo porque la gente cada vez está más hastiada, más alejada. O sea, ese deseo de que la gente quiera la política y participe más, cada vez más lejana por culpa de los mismos políticos. Así de sencillo. Así lo veo, Miguel, antes de que hable Javier. Sí, total, porque muchas veces la participación de los líderes políticos en las instituciones públicas pareciera verse solo como que ellos son los que están haciendo mal las cosas, pero no se dan cuenta cómo ellos, a través de hacer las cosas como no conviene, desprestigian la institucionalidad, lastiman la institucionalidad, y ahí es donde los imaginarios de los ciudadanos se ven afectados para decir, mejor no participo, mejor me alego, no quiero saber nada de esto. Y ahí es donde está el verdadero problema de la desinstitucionalización de una sociedad. Javier, ahora sí, Javier. Oscar, y su tecla no le quiere dar participación a Javier. Sí, señor, eso veo que no le está funcionando, no la tecla derecha. Miguel, no sé si lo comprometa con esta pregunta, pero sí quisiera saber un poco su análisis político sobre el tema. Y es que a mí me parece que es que los que se disfrazan de centro aquí son o izquierdos vergonzantes o derechos vergonzantes, porque al final terminan siendo tan o más extremistas que esos que dicen, de los que dicen distanciarse. Entonces, y lo digo particularmente por posiciones como las ha manejado siempre el eterno candidato Sergio Fajardo. Entonces, no sé si ese tema de la izquierda sea más bien una quimera en la política colombiana o si hay de verdad posiciones de centro. Yo creo que históricamente en las últimas 2 décadas ha habido un desgaste de las posturas de izquierda y derecha. Eso coincido totalmente, digamos, al menos de esa izquierda socialdemócrata que realmente piensa en la equidad, en el obrero, en muchas de las causas, digamos, de buscar que se erradique la pobreza y la miseria, colonizando ciertas narrativas, así como de la derecha desde el tema de las libertades, de la libre empresa y demás. En eso coincido contigo. Ya desde esta orilla, en la que estoy hace ya 15 años como estratega político, debo decirte que es claro que en la torta electoral colombiana es muy difícil que un político con un solo partido o un solo espectro político, incluso extremo, pueda llegar a la presidencia de Colombia. Estamos hablando de una torta partida en 3 y cada partición de 3 por ahí repartida en 26 pedacitos. Centro, derecha e izquierda. Y es claro que hay candidatos de centro que hoy tratan desde el cálculo político también y desde la estrategia de no verse tan extremos y de tener diálogo con diferentes sectores. Vamos a poner 3 casos. Un caso de izquierda dialogante de cara a diferentes sectores. Yo creería que de una u otra manera allí puede haber un candidato afín al gobierno que abra puertas de diálogo. Un candidato de centro abierto, derecha e izquierda, y una candidata de derecha, por un ejemplo, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, María José Pizarro, que son 3 que no son absolutamente radicales, sino que tienen la posibilidad de aglutinar. Y otros que por su postura tan radical, digamos que cierran puertas a que lleguen otros sectores. Y esto es muy claro, el poder se obtiene es cuando se tiene el respaldo masivo en las urnas, y se tienen 4 etapas para poderlo obtener. Y se tiene vocación de poder hoy en Colombia en la medida en que no se tenga una posición tan radical, sino que se puedan recibir respaldos de diferentes sectores. Eso es, en términos puros y duros, de la practicidad política y de la estrategia política, eso es real. Ya. Finalmente, Miguel Jaramillo Luján, para no desgastarlo mucho a usted con
tanta preguntadera nuestra, pero siempre lo estaremos molestando. Miguel, cuando uno entrevista a algunos personajes que ubica en el péndulo político a la izquierda o a la derecha, que los hay, pues aquí hablamos de centro democrático, se va uno a la derecha, o habla uno del pacto histórico y se va uno a la izquierda y pasa por la mitad, y entonces no sabe dónde ubicar realmente el Partido Liberal, porque supuestamente ideológicamente es un poco más de centro izquierda, pero sus posturas son, algunos congresistas los lleva uno casi que se acercan hasta la derecha, y en el Partido Conservador pues uno los ve obviamente allá. En fin, ese péndulo político que vemos todos los días, y cuando uno los menciona a los candidatos, ellos dicen no, incluso, pues por poner nombres, pues, el mismo Álvaro Uribe Vélez en alguna entrevista dijo, no, hombre, Robert, yo no soy de derecha, yo soy del centro, ¿cierto? Por ponerle un ejemplo exagerado. Y hay otros de izquierda que le dicen, los del Polo Democrático, que le dicen a uno, no, hombre, no nos ubiquen a otro en la izquierda. En fin, desde su conocimiento, Miguel Jaramillo, ese péndulo realmente existe. Existen las tendencias en el péndulo político e ideológico, así no se quieran, entre comillas, marcar los que estén en uno, en otro, o en uno, otro, o en el del final extremo, derecha o izquierda, o donde sea. Desde la famosa decisión que tomara el rey francés de ubicar a derecha e izquierda a esos, digamos, súbditos con una apuesta por la defensa de los derechos humanos sobre las libertades, existe la izquierda y derecha en la mentalidad humana y en las tendencias que tenemos. Sí existe y hay una apuesta. Y ser coherente con esa apuesta tiene una rentabilidad política. Sin embargo, hay que entender muy bien cuál es el terreno en el cual yo me voy a hacer elegir y si tengo vocación de poder y probabilidad de poder y no solamente ganas de participar, pues tengo que entrar a trazar una estrategia para poder cautivar la mayor cantidad de ciudadanos. Porque finalmente hay algo que hay que entender y que muchos de los políticos jóvenes hoy no entienden. Y es que cuando se tiene el poder, y escúcheme bien esto, Roger, Javier y queridos televidentes, cuando se tiene el poder, se gobierna a todos, no se gobierna solo a los que lo eligieron a usted. Muchas veces tenemos gobernantes que son elegidos por un 13-14% de la votación y que solamente gobiernan para este sector. Y al día siguiente de haber sido electos, ya se es el gobernante electo de la totalidad. Y hay una gran probabilidad de que las cartas se vuelvan a repartir o que los sesgos, odios y sectarismos se acrecienten en un territorio. Y yo creo que ahí es donde está el problema de muchos de los que gobiernan, deben entender este concepto de la campaña permanente, que es entender que desde el gobierno ya se están tomando decisiones a favor o en contra para obtener esa simpatía más allá del espectro político donde uno se encuentre. Bien. Miguel Jaramillo Luján. A ver, Paula Andrea Medina, antes de que despidamos a Miguel, ¿qué es lo que dice Paula Andrea Medina? Buen día, interesante tema. Fajardo es un moderado y derechista vergonzante. Lo único que le admiro ahora es su persistencia y que vivan las ballenas y las esposas y novias de pantalla. Un comentario ahí, Miguel. Un comentario de Paula Andrea. Sin palabras. Sin palabras, pero... Muy bien. Ahí, muy bien, la voz del pueblo. Sí, la voz del, por supuesto. Y muchas gracias a Paula Andrea por su participación. ¿Qué va a decir, Javier? A eso voy, es que a mí me parece que, por ejemplo, la izquierda en Latinoamérica, no digo solamente en Colombia, no solamente a veces plantea un discurso y hace otra cosa, sino que se aburguesa y termina haciendo lo mismo que criticó tanto cuando estaba en la oposición. Y no hablo específicamente de ningún gobierno, pues para no herir susceptibilidades. Pero también las derechas y las izquierdas vergonzantes son una especie de engaño que se le está haciendo al elector, Miguel, y eso es como lo que la gente hoy está empezando a descubrir. Ese tema del centro parece ser que es meramente una excusa para poder abrirse un panorama político en un país tan polarizado como el nuestro. Sí, Javier, definitivamente hace parte, y esto es bueno explicárselo a la ciudadanía, porque muchas veces desde estas orillas de la estrategia política, la gente no entiende que finalmente lo que se diseña son herramientas prácticas para poder llegar al poder. Y muchos de los líderes políticos, como pasa en cualquier otra profesión, en cualquier otro aspecto de la vida, pues tienen que capitalizar u obtener el favor popular para poder llegar a este cargo.
Y allí, pues, digamos, entra en juego la coherencia. Por fortuna, hoy la ciudadanía tiene cada vez más herramientas para informarse también, para tomar decisiones, para notar esa coherencia o incoherencia de los políticos en cuanto a sus apuestas. Y yo creería que más que llevar esto a un tema de la agenda de izquierda o derecha, o de si esto se aburguesan o esto se vuelven ya, se ponen chanclas o quieren aparentar una cosa que no es, en fin, o un tema de imagen, es un tema de agenda política. ¿Cuáles son esas políticas públicas que se están defendiendo? ¿Cierto? En coherencia con ese espectro ideológico o esa militancia ideológica que se tenga, que finalmente la agenda, en la agenda es donde nos entrecruzamos y donde nos contradecimos sin pensar en que hay una agenda que puede llevarnos a un consenso. Colombia hoy necesita reformas, un montón, ¿sí? Pero las reformas están satanizadas. Créanme que de aquí, o sea, mire qué cosa tan peligrosa. Tenemos un gobierno de izquierda con una oposición de derecha que está proponiendo reforma a la justicia, reforma pensional, reforma política. La pregunta es, ¿son necesarias? Salga a la calle a preguntarle a la gente y la gente le va a decir muchos que no son necesarias. Y eso es un absurdo, absurdo. Pero le pregunta por qué. Es que Petro la está proponiendo. Exacto. Por Dios. Entonces, ese es el peligro de la polarización. Ahí es donde está el peligro de la polarización. De olvidarnos de la agenda pública y quedarnos simplemente en amores y odios. Y precisamente, qué pena, Miguel, que habíamos a despedir, pero como estuvimos hablando hoy de las deslucidas marchas a favor y en contra de Gustavo Petro, a propósito de ese comentario que usted hace finalmente, terrible escuchar uno a personas respondiendo a preguntas de ¿usted por qué está marchando? Salen con unas barbaridades que uno dice, definitivamente ahí está. En esa respuesta está la esencia de lo que definitivamente no deberían ser estas marchas y que han terminado siendo eso, deslucidas, insípidas, y como pasa en la polarización, gustan a los del sectorcito y no más. O sea, ¿quiénes reciben la invitación a favor de Petro? Los que hacen parte del, entre comillas, gueto de sus grupos en WhatsApp, entre ellos mismos. ¿Quiénes reciben la información, los apoyos y los odios en contra de Petro? Los que hacen parte de ese grupo. O sea, nunca hay realmente la posibilidad de controvertir. Simplemente son guetos, permítame que lo diga de esa manera, a favor o en contra. Entonces, ahí no hay nada especial realmente. No hay cómo decir que la gente va a participar conscientemente, críticamente, es la palabra, críticamente en la política, porque cada quien hace parte de guetos, ¿o no, Miguel? No, total. Y mire, pues le voy a mostrar un caso, un ejemplo para que la gente nos entienda eso que usted acaba de explicar. Sale una persona, un vocero de FECODE, no recuerdo el nombre, a decir que la marcha de izquierda no fue tan buena. Y le sale toda la izquierda encima a decirle que es un traidor, que es un sinvergüenza, que no hay que. Sale Diego Santos, no sé si usted lo vio en un video, si no, búsquelo, una persona que tiene una posición de derecha a decir, hombre, reflexionemos, esa marcha de derecha fue muy mala, y le salen y le vuelven pedazos de la derecha. Entonces, o sea, ahí es donde se pierde la autocrítica, ni siquiera hay autocrítica para decir que las dos marchas fueron un fracaso, con letra mayúscula, fracaso, no funcionaron. Y no funcionaron no porque no llevaron gente siquiera. Yo digo, bueno, no llevaron gente, pero ¿por qué no llevaron gente? Porque no hay causa, porque no hay efectividad, porque la gente está hastiada. Clarísimo. Es que yo aquí apunto los tiempos en los que nuestros invitados dicen algo muy importante, aunque lo ha dicho mucho, pero eso final es diciente, absolutamente diciente de lo que nos ha llevado a conversar con Miguel Jaramillo Luján, y es el hastío, el hartazgo y el fracaso de las marchas. Muchas gracias, Miguel Jaramillo Luján, por estar con nosotros. Lo volveremos a molestar, usted sabe que sí. Muchas gracias. Con todo el gusto, Roger. Un saludo para ti, para Javier, para toda la audiencia. Un gusto siempre. Muy amable. Miguel Jaramillo Luján, él es una persona estudiosa, analista de la política, es consultor, tiene su propia empresa que desde hace 15 años está trabajando en este tema, así que sabe mucho, estudia mucho, entonces por eso es que lo invitamos permanentemente aquí a Clickracia y a Sinergia Informativa, porque da elementos de juicio para que pensemos. Ojalá ese es el gran sueño, utilizando la palabra que quedó en el último segmento de la conversación, para que haya crítica real, sentido crítico,
y así seríamos una sociedad mucho mejor.